porque estamos acá, estamos con Él, pertenecemos a una iglesia, no estamos solos. Así que le damos gracias a Dios. Le pido que me pueda acompañar a orar para que el Señor pueda sujetar el mensaje, pueda sujetar todas las cosas. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana para darte gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Hemos visto de tu bondad, hemos visto de tu misericordia, hemos visto tu provisión, Señor, en nuestras vidas. Hemos visto tu gracia, Señor, y tu amor en nuestros corazones, Señor. Padre, en esta hora oramos para que todo quede sujeto a ti, Señor, a tu presencia. Señor, que usted, mediante su Espíritu Santo, Señor, pueda sujetar todas las cosas, Padre. Que en el nombre de Jesús, Señor, todo aquello pueda ser reprendido, todo aquello que no te da la gloria, todo aquello, Señor, que nos pueda distraer, Señor. Y oramos, Padre, para que tu palabra, Señor, nos pueda edificar, Señor. Es tu palabra, Señor, es tu pueblo, Señor. Nosotros solamente administradores de ella, nosotros solamente siervos inútiles, como dice tu palabra, Señor. Pido tu bendición en esta hora, Señor, y oro, Padre, para que me pueda usar grandemente en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le invito a que pueda silenciar su celular, que pueda ponerlo en silencio, vibración, para que no interrumpa. Si quiere abrir un dulcecito, ahora es el momento, no se preocupe. Y me quiero tomar un poquito de las palabras de nuestra hermana Magdalena, de los textos que ella leyó. Y nos podemos dar cuenta que existen dos tipos de personas, ¿cierto? Aquellos que sirven a Dios, aquellos que trabajan, aquellos que entregan su vida a Él, y otros que no hacen absolutamente nada. Para ellos hay una condenación, para ellos hay un juicio. El mismo texto lo explicaba, lloro y crujir de dientes. Y para los demás, entra en el gozo de tu Señor, recompensa, salvación, bendición. Entonces nos damos cuenta que hay dos tipos de personas. ¿A qué grupo perteneces? ¿A qué grupo pertenecemos? Y en base a eso, me gustaría ir a Romanos capítulo 5 del versículo 18 al 21, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le pido toda su atención, toda la ayuda al Señor, porque se me ocurrió la brillante idea de entrar justo a la mitad del libro de Romanos. Si ya el libro de Romanos es denso, es complicado, le pido toda la ayuda al Señor. Es harta información hacia atrás y hacia adelante. Así que le pido toda la ayuda al Señor para que me permita explicarlo de manera sencilla, pero con la verdad, que es lo que importa. Amén. Romanos capítulo 5, desde el 18 al 21, dice así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro. Y vemos en el libro de Romanos, hermanos, queridos hermanos, que Pablo habla sobre un tema puntual, un tema importante, que es la justificación del hombre, ¿cierto? Y los primeros capítulos habla sobre que el hombre no puede hacer absolutamente nada para ganarse el cielo. Ni tú ni yo somos buenos delante de Dios. ¿Usted sabía eso? Ninguno de nosotros es merecedor, ni siquiera de estar acá, ni siquiera de poder leer su palabra, ni siquiera de poder elevar nuestro cántico hacia Él. No éramos dignos. No éramos dignos. En este mensaje, hermanos, veremos que cada uno de nosotros tiene un representante, quiera o no. Lo aceptemos o no, cada uno de nosotros tiene un representante. O es Adán, o es Jesucristo. Porque como leímos en el texto, versículo 18, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Vino la condenación a todos los hombres. O sea, el pecado de Adán nos hizo a todos pecadores.
El pecado de uno resultó en transgresión para todos. Gracias, Adán. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es ese otro? Cristo, Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, ¿está Cristo en nuestros corazones? Amén. Si no puedo decir amén, quizás Adán está en nuestros corazones. Lo primero que debemos entender, hermano, es que todos y cada uno de nosotros ha sido destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, Dios nos ha cerrado la puerta y no quiere nada con nosotros. Suena feo, ¿cierto? Suena a que tenemos un problema. Y esto es duro, hermano. Afuera no te van a decir estas cosas. Afuera no te van a hablar sobre el carácter justo y santo de Dios. Te van a sobar la espalda. Te van a poner música agradable. Y te van a decir que todo está bien. Pero la realidad es que no todo está bien. Si bien ahora estamos en Cristo y somos salvos, hay muchos que no tienen a Cristo en su corazón. Y tenemos una tarea nosotros. Romanos 3:23 dice así. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, todos, cada uno de nosotros. Nadie es bueno delante de Dios. Nadie es mejor que otro delante de Dios. Cada uno de nosotros, desde el pastor hacia abajo, somos malos. Somos malos. Hay maldad en nuestro corazón. Hay maldad en nuestra vida. Jesús apuntaba a eso. ¿Qué decía Jesús? ¿Dónde está el problema? En el corazón del hombre. Desde el corazón aparecían los homicidios. Desde el corazón aparecían los adulterios, las fornicaciones, las guerras. Jesús sabía cuál era el problema. Porque ningún ser humano delante de Dios es considerado bueno o justo por su propia cuenta. Y ese es el escenario, hermano. Un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios creador y toda una tierra corrompida. Todos corrompidos. No debemos olvidarnos, hermano, que Dios tiene un carácter, tiene atributos. Dios es santo, Dios es justo. Y por mucha oración que yo quiera hacer, por muchas pataletas que yo quiera hacer, nunca voy a cambiar su carácter. Porque el Señor es eterno, su carácter es eterno. Desde el principio hasta el final, Él es justo y misericordioso, pero también santo. Y eso no lo podemos cambiar. No se puede cambiar. Entonces, lo que debemos para poder armar el escenario, entendiendo de que no hay ninguno bueno. Y aparte, hay un juicio que viene sobre todo el mundo. Todo va de mal en peor. Todo va de mal en peor. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta delante de Dios. Como dice la palabra, ¿qué cuenta le daremos? ¿Qué saldrá de nuestra boca? ¿Qué diremos? ¿A quién le echaremos la culpa? Pero hay un juicio que está preparado para esta tierra. ¿Usted sabía eso? En la antigüedad fue por medio del agua, un diluvio. Si no cree en el diluvio, le invito a ver documentales. Hasta la ciencia misma avala de que hubo un diluvio. En serio. Pero la Escritura dice que Dios prometió que ya no iba a destruir la tierra por agua. Por fuego. Amén. Por fuego. El apóstol Pedro escribía que el Señor iba a consumir, que todos los elementos se iban a fundir, hermano, por medio del fuego. Viene un juicio. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. No de un grupo, de todo. Toda la tierra será consumida por el fuego. ¿Usted sabía eso? Muchas veces nos centramos en el amor de Cristo, y está bien, está perfecto. Muchas veces nos centramos en las promesas de Dios, y está maravilloso. Dios tiene muchas promesas para nosotros. Pero muchas veces nos centramos solamente en la parte linda de Dios. Y olvidamos esta parte. Nos olvidamos del juicio. Nos olvidamos del pecado. Nos olvidamos del temor hacia Dios. Y vivo mi vida como quiero. Total, hay gracia. Total, hay perdón de pecado. Total, Diosito me ama. ¿Ha escuchado eso? Pero la realidad, hermano, es que ese mismo Diosito tiene un carácter fuerte, un carácter eterno, y daremos cuentas delante de Él. Romanos capítulo 3, del 10 al 18, dice así: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, según la Escritura, según el texto que acabamos de leer, no hay ninguno bueno. No hay ninguno que haya buscado a Dios. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos todos apartados de Dios. Estábamos todos en el mundo, quizás felices, ignorando esta realidad, de camino al infierno. Jesús fue el que más habló del infierno, por si acaso. Así que no digamos en nuestro corazón: soy bueno, tengo un corazón bueno, porque no es así. El texto es claro, se lo podría leer en muchas versiones con un lenguaje más sencillo, pero creo que se entiende. No hay ninguno bueno delante de Dios, no hay ninguno que entendiera las cosas de Dios. Todos nos apartamos, todos nos hicimos inútiles. Todos somos pecadores. No culpemos al mundo, no culpemos a otro, porque muchas veces hacemos eso, hermano. Culpamos al mundo del pecado, culpamos a cualquier cosa, menos a nosotros mismos, porque yo soy bueno. No, hermano, no soy bueno. Yo, Ignacio, no soy bueno. No soy bueno. Lo único bueno que hay en mí es Dios, nada más. Aunque nos apartemos y nos vayamos a la punta del cerro y esté solo y no esté el mundo que me haga pecar, allá voy a pecar contra Dios. Porque el problema no es el mundo, sino que es mi corazón. Puedo estar en las profundidades más bajas del mundo y ahí voy a pecar contra Dios. Voy a esconderme en la cueva más profunda y ahí voy a pecar contra Dios. El problema no es lo que nos rodea. El problema está en nuestro corazón. Jesús dijo, y lo vuelvo a repetir, desde el corazón del hombre salen los homicidios, los adulterios, la guerra y todas las cosas. ¿Se da cuenta? No, hermano, yo soy bueno. Yo no estoy matando, no estoy robando un banco. Soy bueno. No.
Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Jesús. ¿Somos mejores que Jesús? No. ¿Somos mejores que el Señor? No. Jesús dijo, no me llames bueno. Solamente hay uno bueno. Y lo dijo para hacernos entender de que ninguno de nosotros es bueno. Ninguno de nosotros merece, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia cuenta, el llegar al cielo. Solamente por medio de Cristo. Hermanos, si estamos en nuestros pecados y no está Cristo en nosotros, nuestro representante es Adán. Porque por la transgresión de uno entró el pecado a todo hombre. Si permanecemos en nuestros pecados, tengo como mi representante a Adán. ¿Usted sabe lo que es el pecado? ¿Usted sabe lo que es el pecado para Dios? El pecado es la transgresión de la ley que fue dada por Dios. Dios entregó una ley, ¿cierto? Y la conocemos. No matarás, no mentirás, ¿cierto? Cuando yo leo, por ejemplo, no mentirás y miento, estoy pecando, estoy transgrediendo la ley. Estoy pecando contra el cielo, contra Dios y aparte contra mi prójimo. Estoy mintiendo, estoy pecando. La misma ley dice que si fallo en un mandamiento, me hago culpable de los 613 mandamientos que existen. Mi pregunta es, ¿qué recompensa me espera? Si ni siquiera puedo cumplir la ley, ¿qué recompensa tendré el día de mañana cuando tenga que dar cuentas delante de Dios? Creo que recompensa ninguna. Consecuencias sí, y harta. Por eso, hermano, es importantísimo no omitir la verdad. Es lindo cuando nos hablan bien, cuando sí, está bien, es lindo. Y le damos gracias a Dios. Pero hay una realidad que se tiene que ir repitiendo constantemente porque nuestra mente olvida. Nuestra mente se olvida. Una semana me pongo las pilas, oro, voy a la iglesia, estoy espiritual, pero después caigo y caigo y caigo y caigo de nuevo. Esa es nuestra naturaleza. Así de miserables somos. Sin contar que cada vez que pecamos, ofendemos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. No tenemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios, que puede ver todas las cosas, que puede ver nuestro corazón hasta lo más profundo? Si Él nos viera nuestro corazón ahora, ¿qué vería? ¿Qué sacaría? Si Él pudiera escribir una plana de lo que hay en nuestro corazón, ¿qué escribiría Dios? Él lo ve todo, examina todo, sabe todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestros deseos. El Señor lo sabe todo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21 al 22. Aquí tenemos un fatal y bendecido contraste. Primera de Corintios 15, del 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Wow! ¡Wow! Como dice el hermano. Le damos gracias a Dios porque el Señor vio una necesidad en la tierra, en el mundo, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál era esa? Que ninguno se podía salvar, que todos íbamos camino al infierno, que todos íbamos a una eternidad separados de Dios. Sin vuelta atrás, sin purgatorio, sin un punto intermedio, sin una aniquilación como enseñan algunos. Pero gracias le damos a Dios que envió a su Hijo. Envió a su Hijo para resolver este problema.
Mi pregunta es, ¿tenemos a Cristo en nuestros corazones para decir con fe, con convicción, de que así como Cristo resucitó, así Él me ha vivificado, como dice el texto? ¿Tengo esa convicción en mi corazón? ¿O tengo dudas? ¿O no estoy seguro? ¿O el mundo me sigue llamando? ¿O el mundo me sigue arrastrando? Mis malas influencias me siguen arrastrando a hacer lo malo. Tú sabes. Pero por medio de Adán entró la muerte. Yo sé que usted conoce la historia, pero la vamos a leer igual. ¿Ya? Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante hasta el 12. Génesis 3, del 1 al 12. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente estaba convenciendo, ¿cierto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Si se da cuenta, Eva sabía la verdad. Conocía la instrucción de Dios, que era: puedes comer de todo, menos de esto. De todo, todo es tuyo, menos esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué sucede acá? Primero, Dios entregó una instrucción clara, ¿cierto? No harás esto. Puedes hacer todo esto, menos esto. Pero ¿qué pasó después? Apareció la serpiente y comenzó a convencer, persuadir. Y muchas veces eso es lo que hace el diablo en nuestras vidas. Yo conozco la Escritura, conozco la ley, sé que no debo pecar, pero igual peco. ¿La culpa es del diablo? No. Es mi culpa, porque aún sabiendo la verdad, caigo cuando uno me dice: hazlo, no te va a pasar nada. Esa es la tarea del diablo. Hazlo, no te pasará nada. Y peco contra Dios. Y peco contra Dios. Y como no hay consecuencias inmediatas en nuestra vida, digo, entonces está bien. Puedo seguir haciéndolo. Pero ¿sabe Dios que aquel día en que estemos delante de Él, va a pasar todo, como en un data, toda nuestra vida, delante de Dios, con millares de ángeles como testigos, y nosotros parados ahí al medio, dando cuenta? ¿Qué diremos? Ignacio, esta es tu vida, dime algo, ¿por qué hiciste esto? Y uno ahí: hermano Marco, hermana Magdalena, Alexander, ¿qué diremos en ese momento? Gracias a Dios que
La misma Escritura habla de un abogado que nos ayuda, que hablará por nosotros. Porque ¿qué podríamos hacer por nuestras propias fuerzas? Con nuestras palabras, ¿vamos a convencer a Dios? ¿Vamos a convencer al Señor Todopoderoso que lo sabe todo con nuestras palabras? Señor, perdóname, pero tenía demasiado trabajo. No tuve tiempo para ti. No hay excusas delante de Dios. No hay excusas delante de Dios. Y no podemos culpar a nadie por nuestra desobediencia. Adán, ¿a quién culpó Adán? A la mujer. La mujer que me diste. Ella me hizo pecar. Después Dios fue a la mujer. La serpiente. Después Dios fue a la serpiente. Y la serpiente no tenía a quién culpar. Pero esa es nuestra naturaleza. Mirar para el lado y buscar culpables. Cuando la realidad es que nosotros somos los culpables. Hay pecado en nosotros. Cristo, por supuesto, nos ha salvado, nos ha vivificado, pero aún estamos sujetos a este corazón, a esta carne, a este cuerpo de muerte, como enseña Pablo. Pablo hace un contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia perfecta de Cristo y sus resultados. La muerte reina, atrapando a sus víctimas, los pecadores. Y hermano, creo que nos sorprenderíamos si tuviéramos, no sé, una calculadora que nos vaya mostrando cuántas almas van entrando al infierno cada día. Creo que el número nunca estaría quieto. Nos sorprenderíamos, hermano, la cantidad de almas, la cantidad de personas que terminan en el infierno. Versus los que dijo el Señor, pocos, muchos son llamados, pero pocos son. Hermano, nos sorprenderíamos. Hay una necesidad tan grande de predicar el Evangelio. Como bien decía nuestra hermana, hay una necesidad tan grande de servir a Dios y multiplicar lo que Él nos ha entregado. Por esto mismo. El infierno todos los días está devorando almas. Que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Quizá no nos duele porque no soy yo, porque no es mi familiar más cercano, porque no conozco a la persona. Pero somos llamados a predicar en todos lados, a ser discípulos, que se bauticen. Somos llamados a servir. Pero cuando fallece un familiar, cuando fallece mi padre, mi madre, mi hermano, mi esposo, mi esposa, y no estaba con Cristo, ahí me preocupo. Ahí lloro. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento si podemos actuar antes? Ahora bien, en Cristo tenemos bendición. No todo es malo, hermano. No esté triste. No todo es malo. Si es un tema importante y requiere de seriedad, pero no todo es malo. 1 Corintios 15, versículo 45. Ya lo leímos, pero lo quiero repetir. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Interesante que a Jesús se le llama o se le refiere como el segundo Adán o el postrer Adán. Tenemos dos Adanes, como se dice. Por uno entró la muerte, el pecado, la condenación, pero por otro, la vida, la misericordia, el amor, la salvación. Pero para los que están en Cristo, para los que están en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Primero, creer con todo nuestro corazón en Jesucristo, en su obra,
que murió, pero que el Padre lo levantó al tercer día de entre los muertos. Arrepentirnos de nuestros pecados y andar como Él anduvo. En Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Amén. Amén. Porque si no estamos en Cristo y no puedo decir amén, está este otro Adán. No hay un Adán escondido. No hay un Adán al medio. O es Adán o es Cristo. O me domina Adán o me dejo dominar por Cristo. O estoy aferrado, arraigado a Adán, al pecado, o estoy arraigado en el Señor. Usted sabe. Usted sabe. Romanos capítulo 5, del 6 al 11, en cuanto a las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por quién? Por nosotros, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. El gran día de Jehová, que hablaba Sofonías, que habla Joel, que hablan todos los profetas del Antiguo Testamento, que habló Cristo, que hablaron los apóstoles. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados con el Padre. Antes éramos enemigos. ¿Por qué? Porque estábamos con Adán. Enemigos de Dios, pecadores. Y es interesante la comparativa que hace el texto. ¿Acaso alguien podría morir por un impío? ¿Usted daría su vida por un violador? No, ¿cierto? ¿Usted daría su vida por un ladrón? ¿Usted daría su vida por un mentiroso? ¿Usted daría su vida por un adúltero y fornicario? Jesús lo hizo. Nosotros éramos aquellas personas, mentirosos, adúlteros, fornicarios, hechiceros, de todo. ¿Usted moriría por alguien justo, alguien bueno? ¿Daría su vida por alguien justo? Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. Pero Jesús lo hizo. Y en Cristo tenemos bendición, hermano. Hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Usted entiende lo que significa que hemos sido reconciliados con el Padre? No esperaba recibir un día de ira, un castigo eterno. Pero por medio de Cristo tenemos salvación de ese día. Salvación eterna. Salvación eterna. Gracias, Señor. En Cristo somos declarados justos y reconciliados. Y es imperativo detenerse acá, porque el texto habla de justicia, habla de justos y habla de justificación. ¿Usted sabe lo que es la justificación para Dios? Se lo voy a explicar muy sencillamente. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos pecado contra Dios, ¿cierto? Estamos delante de Dios, dando cuentas, ¿cierto? Nuestro pecado, nuestra maldad, ¿cierto? Y una sentencia. Mi pregunta, ¿qué merecemos nosotros? La muerte. ¿Dios es malo por enviarnos al infierno? No. ¿Por qué? Porque es justo y santo. La paga del pecado es
la muerte, y cada uno de nosotros hemos pecado y somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, somos merecedores de que el Señor nos diga infierno eterno para ti, con toda tu maldad, eternamente. Pero antes de recibir la sentencia, entra Jesús y se pone entre el juez y nosotros e intercede delante del juez. Y Jesús vino al mundo y vivió una vida perfecta, una vida completamente perfecta. Cumplió todos los mandamientos, lo cumplió todo. Fue bondadoso, curó enfermos, levantó paralíticos, entregó vista a los ciegos. Murió en la cruz hasta el final, por ti y por mí. Lo estaban golpeando, lo estaban azotando. Estaba siendo torturado. Él pudo haber dicho: Señor, hasta aquí, manda una legión y acábalo a todos. ¿Hubiese sido malo si hubiese hecho eso? No. Pero él hasta el final, en su mente, en su corazón, sabía estas cosas, esta necesidad de cada uno, de toda la humanidad, de que ninguno se puede salvar por sus propias cuentas. Y Jesús dijo: he llevado una vida perfecta. Murió, lo mataron. Pero la muerte no lo pudo retener. No lo pudo retener, porque no había pecado en él. La muerte lo vio y dijo: no puedo hacer nada contigo, porque no eres pecador. Y ahí Cristo venció la muerte. Y ahora Él, gracias Señor, se pone entre el juez y nosotros. Y dice: yo pagaré por Él. Yo pagaré por Él. Y Dios ya no nos ve a nosotros. Que si nos siguiera viendo a nosotros, nos esperaría lo mismo. Pero ve a Cristo en nosotros. Ve la obra perfecta de Cristo en nosotros. Ve la justicia de Cristo en nosotros. Por eso la necesidad de aferrarse a Él. Por eso la necesidad de servirle, de andar en Cristo, de no pecar, de no darse por vencido, sino de seguir adelante. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Estás perseverando? ¿Estoy perseverando yo? ¿Estás luchando todos los días contra ti mismo para no ofender a Dios? Cuando el Padre ve la justicia de Cristo imputada a nosotros, nos declara justos. Pero no, vuelvo a repetir, no porque seamos buenos. Nosotros no estamos acá porque somos mejor de los que están afuera. Dios ve a Cristo en nosotros. Y ahí recién somos justificados, ahí recién somos justos, ahí recién somos bendecidos. En Cristo recibimos vida, recibimos reconciliación, justificación y perdón por nuestros pecados. Una vez que hemos sido justificados, hermanos, delante de Dios, Romanos 5 nos enseña que hemos sido reconciliados con el Padre. Antes éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados con el Padre. ¿Qué significa que he sido reconciliado? Que hay paz. Que hay paz. ¿Tienes paz en tu vida, en tu corazón? Porque Dios está contigo. Amén. Amén. Y una paz tan grande, hermano. La misma Escritura dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tienes esa paz en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio? Pero sigue habiendo un problema, hermano. El pecado sigue abundando.
Sigue habiendo mucho pecado. Y aquí está el tema. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia de Dios fue más fuerte que el pecado del hombre, que nuestro pecado. Pero sigue habiendo una condenación, hermano. Tenemos condenación y tenemos justificación. Estamos acá, gracias Señor. Pero si estamos acá, hoy es tiempo de entregarnos a Dios. Hoy es tiempo de confesar nuestros pecados. Hoy es tiempo de dedicar nuestra vida a Dios. Esto no es una novela, no son fábulas, no es una película de Marvel. Que muchas veces nos llenamos con tanta ciencia ficción que empezamos a dudar. Está en la Escritura, la palabra de Dios. Y Dios no miente, como nosotros. Dios es eterno. Y si mandó a su Hijo al mundo es por algo. ¿Cierto? Entonces, hay una necesidad grande, hermano, con el pecado. Todos nosotros nos hemos apartado, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significan estas palabras del rey David? Él nos está enseñando que él se volvió pecador porque estuvo en el mundo y el mundo influenció en él y comenzó a pecar. No. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, hermano, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, la simiente de Adán, como se le dice. Desde que nacemos. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos de Cristo. Todos nosotros tenemos un problema, que es el problema del pecado. ¿Estamos haciendo algo para solucionarlo? ¿Estamos batallando? ¿Qué estamos haciendo? ¿O me he relajado? ¿He bajado mis brazos? ¿He dejado de avanzar? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos firmes? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos bien delante de Dios? Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Todos se lo saben, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que el mundo sea salvo por Él. Y en el mismo capítulo, en el versículo 36, dice lo siguiente. 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en Cristo? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? ¿Crees que volverá? Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en Cristo? ¿Conoces a Cristo o solamente has escuchado de Él? Como decía Job, de oídas había escuchado sobre ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿En qué etapa de la vida de Job estamos? ¿Hemos escuchado solamente sobre Dios? ¿Vengo solamente a escuchar a la iglesia?
o tengo comunión con Dios, o tengo comunión con el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando hablamos de Hijo, estamos hablando de Cristo como Dios. Cristo es Dios. Amén. Cristo es Dios. Si un judío lee esto, empieza a sacar los pelos. Nosotros lo leemos y entendemos en parte, pero para un judío el leer el Hijo de Dios significa que alguien tiene la misma esencia que Dios, por lo tanto es Dios. Por eso los judíos lo rechazaban tanto, que era el Hijo de Dios y se hacía llamar el Hijo de Dios. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, no yo, tú lo has dicho. Y ellos entendieron inmediatamente que sus palabras significaban que se estaba haciendo igual a Dios. Por eso lo acusaron de blasfemo, por eso lo torturaron, por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. Cuando nosotros leemos el que cree en el Hijo, es Cristo en toda su plenitud. Jesús como Dios, como Creador, como el sustento de todas las cosas, como aquel que estuvo desde el principio hasta el final, aquel que se presenta desde un pesebre hasta el alfa y el omega que vemos en el Apocalipsis, el que tiene en su mano las 7 estrellas de David. ¿Creemos en Cristo? Como Dios, como Salvador, como Señor. Amén. En Cristo somos bendecidos. Volvamos a Romanos, capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermano, alégrate. El Señor te ha salvado. El Señor te ha salvado a ti. Puso su mirada sobre ti y te ha salvado. Te ha salvado. Efesios capítulo 1, desde el 3 al 14, ya para ir finalizando. Cuando hablamos de bendiciones, es necesario detenerse en Efesios capítulo 1, desde el 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, ya has sido bendecido. No, es que quiero una casa. Quiero que no me falte el dinero. Quiero un auto, quiero muchas cosas. Está bien. Puedes trabajar y puedes ser el mejor, pero Dios no nos bendice de esa manera. En cuanto al sustento diario, el Señor nos dice: preocúpate de mi reino y lo demás será añadido. ¿Cierto? El Señor bendice espiritualmente. En el Antiguo Testamento, claro, eran riquezas, eran tierras, era ganado. Pero ahora todo es espiritual en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, el Señor puso su mirada sobre ti, en ti, antes que creara todas las cosas. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermano, hemos sido adoptados por medio de Cristo. Tienes un Padre eterno en los cielos que te ha escogido, que te ha observado desde antes de todo lo creado, que te cuida, que te protege, que te bendice. No, hermano, es que estoy solo. En esta vida estoy solo.
Probablemente sí. Probablemente sí. Y te vas a sentir solo y no puedo decirte lo contrario. Pero sí te puedo decir, con fe, con convicción, de que si has puesto tu vida hacia Cristo, nunca estarás solo. Nunca. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, tus pecados han sido perdonados. Cristo te ha lavado. El Señor ha perdonado tus pasados, tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros. ¿Significa eso que porque hay gracia, porque hay amor, porque hay misericordia, vamos a pecar deliberadamente? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Acaso porque hay gracia pisotearemos la sangre de Cristo que fue entregada por nosotros? En ninguna manera. En ninguna manera. Gracia no significa licencia para pecar o libertinaje, sino que significa compromiso. Así como Él nos ha salvado, ahora hay un compromiso de nuestra parte de servirle a Él, ¿cierto? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, ¿cuántas bendiciones puedo contar? La bendición más grande no viene del mundo, no viene del trabajo, no viene de nuestro trabajo, de nuestro sustento, no viene del sudor de nuestra frente, viene del cielo, viene de Jesús. Y no solamente eso, sino que el texto nos enseña que Él entregó, derramó, nos ha regalado al Espíritu Santo. No un ratito, no momentáneamente, hasta el final. Jesús dijo, me iré a preparar morada, pero enviaré otro consolador que estará con ustedes hasta el fin. Hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, hemos sido bendecidos en Cristo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido justificados, hemos sido reconciliados. Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido predestinados por Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que es las arras, nuestra garantía. Nuestra garantía de que llegaremos desde aquí hasta donde Dios quiera que lleguemos. ¿Usted conoce esta historia antigua donde el rey mandaba un sobre y le ponía un sello con cera? Y estaba el sello del rey, el anillo, ¿cierto? Y nadie podía abrir eso. ¿Y el que lo abría? ¿Cierto? Cuando se habla de que el Espíritu Santo es las arras,
de nuestra herencia está haciendo referencia a lo mismo. El Rey ha puesto su sello en cada uno de nosotros, que es su Espíritu Santo. Nadie lo puede arrancar, nadie lo puede sacar. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra bendición, que nos asegurará que lleguemos con Él. Finalmente, Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Está hablando Juan el apóstol, ¿ya? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Estás cansado, hermano? Yo sí, pero me refiero a la vida, al mundo, al sistema. ¿Estás cansado? ¿Quieres que todo esto acabe? ¿Estás cansado de luchar cada día contra el pecado? ¿Estás cansado de ver tanta corrupción, tanta maldad, tanta muerte? ¿Estás cansado de abrir tus ojos en la mañana y ver lo mismo de siempre? Maldad por todas partes, delincuencia. Llegará un día, hermano, en que estaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el Señor, no yo, por favor, no, el Señor, quien enjugará toda lágrima de nuestro rostro. ¿Has llorado? ¿Te has derramado delante de Dios? ¿Estás afligido o afligida en esta vida? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Que ya no tienes fuerza? ¿Que se te viene todo encima? Muchas veces sí. Pero el Señor dice que Él enjuagará toda lágrima, que ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá nada de eso. ¿Qué habrá en el cielo? ¿Qué habrá? La misma Escritura dice que le veremos cara a cara. Y ese es el anhelo más grande que cada uno de nosotros debería tener. No ir al cielo para salvarnos del infierno simplemente, sino que querer ir al cielo para poder verle cara a cara. Creo que es el momento en que todo creyente debería anhelar. El estar delante de Dios y soltar todo, toda la vida, todos los problemas, todo lo que vivimos. Señor, gracias. Solamente para que nos diga, como leyó nuestra hermana al principio, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana, Señor,